Hoy seguiremos aprendiendo de los muchos milagros que hizo Jesús en la tierra. ¿Estás listo? Vamos a aprender más del Señor. Historias de la Biblia. Zaqueo. Este es Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Zaqueo vivía en Jericó y un día Jesús estaba pasando por Jericó. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zaqueo quería ver quién era Jesús. Excuse me. Hey, watch where you're going. Pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud. Ah, that's it. Así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de sicómoro, para de esa manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ese lugar, él se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. Jesús le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa. Oh, all right. Zaqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. Mira con qué clase de personas se junta Jesús. Zaqueo es un pecador. Pero Zaqueo le dijo a Jesús: le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta a esa persona 4 veces más. Jesús dijo: la salvación ha venido a esta casa el día de hoy. What? Este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a encontrar al perdido y salvarlo. Dios les bendiga, niños. También les doy la bienvenida a los padres. Agradezco muchísimo porque están un día más con nosotros para aprender acerca de la palabra del Señor. Así vamos a recibir al Señor y poner en sus manos esta clase. Por eso quiero que todos se pongan de pie. Muy bien. Así vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojitos, porque vamos a orar al Señor. Señor, buen y Padre Celestial, te doy gracias por este día tan maravilloso. Gracias, Padre, porque estamos aquí presentes, mi Cristo, presentes en tu palabra para aprender de ti. Abre nuestro corazón para que sea guardada tu palabra en mi vida. Señor, guarda mi vida y guarda también a mi familia. Hazme un niño obediente ante ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, hoy vamos a ver algo muy especial y que se llama, una historia de que se llama Jesús encuentra a Zaqueo. Vamos a saber por qué es tan importante esta historia bíblica. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Pero antes vamos a decir nuestro versículo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 19:10. Y su palabra dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vamos a decir una vez más. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué nos querrá decir ese versículo? ¿Quién sería el Hijo del Hombre? Pues fíjense que Jesús decía que Él es el Hijo del Hombre, porque Él es Hijo de Dios. Y Él, del cielo, Dios Hijo vino aquí a la tierra.
¿Para qué? Para buscar a aquellos perdidos. ¿Y quiénes eran los perdidos? Todos los que habían cometido pecado. Todos los pecadores. Y todos somos pecadores. Pero Él vino aquí a la tierra para salvarnos, para ser transformados y obtener la salvación. Y para continuar, vamos a prestar mucha atención acerca de la palabra. Pues fíjense que había un hombre allí en Jericó que venía y estaba contando el dinero. Él contaba el dinero y lo ponía por aparte. Vino y dijo la primera parte: esta parte de dinero se lo daré a los romanos. Y de ahí sonrió, porque para los romanos era el impuesto de ellos. Y de ahí, con una gran sonrisa, dijo: y esto es para mí, por el gran trabajo que he realizado. Vino él y lo metió en esa bolsita, y con mucha alegría dijo que esto era para él. Esto era lo que a él cobraba de impuestos a los demás judíos, para los romanos, pero él se agarraba una parte para él. Él era un hombre muy rico por quitarle a los otros. Significa que él robaba. Pero como decían, robaba por la ley de los romanos. Pues entonces él, después de haber contado todo este dinero, salió de su casa a saber si iba a ir a cobrar más impuestos a la gente. Ahí en Jericó era un lugar muy soleado, donde había muchas palmeras, donde habían jardines con muchas rosas, tanto que las rosas daban un olor muy rico alrededor. También ahí había mucho comercio, entonces pasaba mucha gente con sus caravanas, con cosas que vender y que comprar. Pues entonces, mientras salía este hombre, este recaudador de impuestos, ahí a Jericó, afuera de su casa, miraba que la gente, había mucha gente, y miraba cómo la gente se saludaba, se alegraba, a otros le gritaban a otros saludando, ¿verdad? Pero a él nadie lo saludaba, nadie se le acercaba a él. Probablemente eso a él le disgustaba y se enojaba mucho. Pero la gente, los judíos, no lo querían a él, porque él trabajaba para los romanos. Los romanos eran odiados ahí porque ellos gobernaban a los judíos y los maltrataban. Y él estaba trabajando para ellos, y también porque les cobraban los impuestos y aún cobraba de más para que él pudiera robar ese dinero. Entonces los judíos no lo querían, porque él era un hombre pecador. Pues fíjense que cada persona en este mundo es pecador, porque nosotros nacemos en este mundo por el pecado, con el pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo lo que nosotros hacemos que no le agradan a Dios. Es decir, por ejemplo, cuando venimos y decimos malas palabras, cuando le hacemos daño a una persona, cuando robamos dinero que no nos pertenece a nosotros. Cuando golpeamos a la gente, hay muchas cosas que no le agradan al Señor. Entonces el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que es el pecado, pues todos nacemos, somos pecadores.
Pero vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos estar sin pecado. Pues mientras estaba caminando, vino ese hombre recaudador de impuestos, miró que había mucha gente alrededor, cerca de la entrada de ahí, de la entrada de Jericó. Pues entonces me quedó viendo qué era lo que la gente miraba, que estaba mucha gente. Pero él no podía, no miraba nada, porque él era bajo de estatura, era muy chiquito. Entonces él trataba y le decía a la gente que estaba atrás, hey, ¿qué pasa? ¿Quién viene o qué pasa? Pero nadie le respondía nada. Me imagino porque él no era muy querido, entonces la gente le ignoraba. Y él trató y trató. Y empezaron a decir la gente de allá, ¡ahí viene, ahí viene! Adivinen quién era. Jesús. Jesús venía a Jericó, iba entrando. Entonces la gente conocía acerca de Jesús de otros lugares, sabía que él era una persona santa. Habían escuchado que él sanaba a los enfermos. Entonces la gente venía y todos los enfermos se metían para que pudieran ser tocados por Jesús y pudieran ser sanados. Las mujeres con sus niños agarraban a sus niños y los levantaban para que Jesús los bendiciera. Pues este hombre recaudador de impuestos quería saber quién era él. Él no lo conocía, pero él en su corazón sentía que debía conocerlo, que debía de hablarle y verlo. Pero entonces miraba que ya se iba acercando y iba a perder la oportunidad de verlo. Entonces él vino y quedó viendo para todos lados y miró un gran árbol sicomoro. Entonces él, cuando miró, se agarró su vestimenta, se la subió en ese polvoriento lugar y se fue corriendo hacia donde estaba el árbol. Y comenzó a subir el árbol como pudo y se agarró de una rama y de la otra. Pues entonces ya pudo subirse y se pudo sentar en una de las ramas. Esta escena se miraba muy extraño, como un hombre rico, ambicioso, que no le hablaba a casi nadie. Miraba cómo él corría, cómo él se estaba ensuciando con sus zapatos, me imagino que muy finos, y él subiendo a un árbol. Una escena muy extraña para ver a este hombre. Pero es que él quería conocer a Jesús. Entonces, mientras él quedaba viendo, ya pudo ver a Jesús, quién era. Y miraba que Jesús se estaba acercando hacia el árbol. Pues él quedaba viendo. Luego Jesús se acercó al árbol y quedó viendo hacia arriba, a donde estaba el hombre. Y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí, date prisa, baja, porque hoy me quedaré en tu casa. Cuando Zaqueo escuchó su nombre, quedó sorprendido. Casi nadie decía su nombre ahí, y Jesús lo dijo con mucho cariño y mucho amor en sus ojos y en sus palabras. Entonces Zaqueo estaba tan sorprendido y atónito que él vino y sintió algo maravilloso en su corazón. Porque nadie le hablaba, poca gente le hablaba, porque no lo quería. Mucho menos alguien venía a su casa o lo invitaban a él a quedarse, porque él era odiado por ser el recaudador de impuestos. Pues entonces vino Zaqueo y bajó poco a poco, pero él estaba sorprendido. ¿Y saben
nos ama, sin importar las cosas que nosotros hayamos hecho. Jesús sabía quién era Zaqueo, que era un hombre que no era querido por la gente, que robaba a la gente, al pueblo judío, pero él lo amaba. Dios nos ama a ti y a mí, sin importar las cosas que nosotros hayamos hecho. Por eso Jesucristo vino y bajó a esta tierra, para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, porque Él nos ama aún con todo lo que hayamos hecho. Él ama toda su creación, a las aves, a los animales, a las plantas, y nos ama muchísimo a nosotros. Pues entonces cuando iba bajando y ya estaba a pocos centímetros del suelo, saltó y se acercó a Jesús. Era con una gran sonrisa, pero no una sonrisa ambiciosa cuando estaba contando Zaqueo el dinero, que eso iba a ser para él. No, una sonrisa de mucho gozo y alegría, porque él ya había hablado, porque él sentía que él lo quería. Entonces se fueron para su casa, iban ya de camino a su casa. Mientras miraba la gente comenzó a quejarse. ¿Cómo es que Jesús le está hablando a este hombre? La gente estaba muy enojada y se quejaba de lo que había pasado. Pero como Jesús amaba a todos, Jesús no le iba a tener odio a Zaqueo, sino que más bien lo amaba. Y la gente estaba muy enojada y resentida por lo que había hecho Jesús, de hablarle a ese hombre que ni ellos nunca le hablarían, por cómo era. Pero entonces, cuando llegaron a la casa, la gente fue igual, fue a seguirlo. Y yo me imagino que mientras iba de camino, el corazón de Zaqueo comenzó a transformarse, porque vino y le dijo a Jesús: yo daré la mitad de mi fortuna, se lo daré a los pobres, y a aquellos que yo he robado le daré el dinero, pero cuadriplicado, 4 veces más para aquellos que habían robado. La gente, cuando escuchó esto, no lo podía creer. ¿Cómo es que este hombre ambicioso, que amaba el dinero, cómo es que lo iba a dar a las demás personas? Porque ahí ahora en su vida estaba Jesucristo. Nosotros, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Ya no queremos pecar. Y entonces nosotros queremos ser diferente. Ya no robar, ya no decir malas palabras, ya no queremos lastimar a las otras personas, porque ya Jesús habita en nuestro corazón, porque Jesús vino a esta tierra a morir crucificado en la cruz para derramar su sangre preciosa y resucitar al tercer día para que nosotros fuésemos salvos y limpiara todo nuestro pecado para no ser condenados a ir a un lugar de sufrimiento, sino que para tener vida eterna. Pues la gente miró eso y miraba sorprendido de ese cambio. Y cuando nosotros decimos, nosotros pecamos, entonces nosotros hay que pedirle al Señor: Padre, ayúdame, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, ayúdame a ser una persona nueva. Pues si a alguien más le quedaba duda, vino Jesucristo, después de lo que había dicho Zaqueo,
vino Jesucristo y confirmó lo que había pasado con Zaqueo. Había dicho, ahora este hombre pecador han sido perdonados sus pecados y ahora es un hombre salvo. Luego Jesús comenzó a explicar lo que venía a hacer en esta tierra. ¿Qué es lo que dice nuestro versículo? Que Él vino aquí a buscar lo que se había perdido. Muy bien. Ahora lo que quiero es que levante la mano aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Aquellos que no han venido a decir la oración para aceptar a Cristo en su corazón. Bueno, los que levantaron la mano, nuevamente cierren sus ojitos e inclinen su rostro. Señor Jesús, Padre, reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados y acepto, Padre, a ti en mi corazón. Limpia mi pecado e inscríbeme en el libro de la vida. Y hazme, como dice tu palabra, potestad de ser hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, y les doy un fuerte abrazo a la distancia y me alegra muchísimo. Pues ahora, antes de irnos, vamos a repetir una vez más el versículo. Busquemos Lucas 19:10 y repitámoslo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya podemos decirle a los demás qué significa este versículo para decírselo a aquellos que no conocen acerca de Jesús. Pues con esta me despido y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Así también invitándoles para la próxima clase que no se la vayan a perder. Adiós, bendiciones. Llegó y Zaqueo se alegró, y como era muy chiquito no podía ver, entonces un árbol subió y Jesús lo vio y le dijo: ¡Hey, Zaqueo, baja de allí, que hoy en tu casa cenaré! Su amigo Jesús quería ser. Zaqueo preparó un gran banquete, todos sus amigos estaban allí. Jesús habló palabras de amor y Zaqueo se arrepintió. Si alguno yo he robado, si alguno yo lastimé, hoy quiero reparar ese daño. Hoy quiero devolver lo robado y de corazón pediré perdón. Jesús ha cambiado mi vida, otra persona ahora soy, y muchos amigos tendré, y muchos amigos tendré, y muchos amigos tendré.